presentación, a ver si esto funciona. Sí, bueno. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por la invitación que nos han extendido para tener este debate acá en Santiago. Yo quiero iniciar reivindicando la importancia de que se hable de presupuesto general del Estado, de que se hable de políticas fiscales y que el debate se descentralice. El debate presupuestario por lo general se queda en la capital, se queda en el distrito y es un asunto que va desde gobierno, poder ejecutivo a poder legislativo y algunas opiniones y medios de comunicación al respecto, pero se centra mucho en el peso que tiene el Distrito Nacional. Y creo que es fundamental que tengamos este tipo de debate, tanto en Santiago como en otras provincias, porque es necesario dotar al presupuesto general del Estado de una perspectiva de participación, que es uno de los puntos principales que voy a abordar en el tiempo que esté exponiendo. Inicio con eso. Segundo, básicamente lo que voy a hablar son 8 aspectos que voy a tratar de hacerlo resumido, porque también como no ha estado acá presente la Dirección General de Presupuestos, creo también importante enmarcar algunos elementos descriptivos. Pero básicamente lo que voy a compartirles, primero, un aspecto general sobre la política presupuestaria anual. Segundo, aspectos vinculados a las medidas tributarias dentro del presupuesto general del Estado. Un tercer aspecto vinculado a reducción de riesgos ante desastres. Otro aspecto vinculado a ingresos mineros. El siguiente, presupuesto físico y presupuestación en base a objetivos de desarrollo. Distribución territorial del gasto, perspectiva de género y generacional. Y por último, gobernanza fiscal, que es por donde he empezado. Cada uno de esos 8 aspectos tienen una dimensión territorial, no solamente el número 6, todos tienen una dimensión territorial, todos competen a la región Cibao, todos competen a Santiago, y yo creo que es importante que tengamos en cuenta muchos de estos aspectos. Primero, para ser descriptivo, primero vamos a ver el presupuesto general del Estado que actualmente cursa en el Congreso Nacional, que asciende a casi 922.000 millones de pesos, yo no sé contar ahí, no sé ustedes, que ayer por la tarde el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el senador Dionis Sánchez, dio su informe y que ahora va a pasar a pleno y los legisladores, aquí hay legisladores, van a tener la oportunidad de realizar un debate sobre la pieza, esperamos, pues tiene una política de ingreso y una política de gasto. Las estimaciones de ingreso, yo quiero destacar acá 2 elementos. Primero, que de cada 100 pesos, estos son datos de la Dirección General de Presupuestos, a través del presupuesto ciudadano, creo que tienen una copia allí, no recuerdo bien en qué página está, pero sí creo relevante señalar que de cada 100 pesos, la mitad vendrá o por financiamiento, es decir, recursos que se toman a través de préstamos o de bonos por financiamiento o por el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS o IVA, como le quieran llamar. 50% de todo lo que va a ingresar el año próximo va a ser por alguna de esas 2 fuentes. Ojo al dato. Luego entonces viene el tercer componente, que es los impuestos sobre los ingresos. Y este impuesto, que tiene una vocación de gravar según tu capacidad contributiva, también tengan en cuenta que tiene aproximadamente entre un 20 y un 25% que es lo que se le cobra a los asalariados y asalariadas. Y hay otro componente que tiene que ver con profesionales liberales y otro a las empresas. Pero básicamente lo que quiero rescatar de acá son los primeros 2 componentes. Ingresos por financiamiento e ingresos por ITEVIS. Explica el 50% de todo lo que vamos a ingresar en el año fiscal, lo que se estima, que va a ingresar en el año fiscal 2019. Segundo aspecto, la política de gasto. En la política de gasto, decir
que si tomamos de nuevo la relación del billete de 100 pesos, 33 pesos irán al pago del servicio de la deuda como tal. El servicio de la deuda, eso es alrededor, en términos absolutos de toda la deuda consolidada, son alrededor de 300.000 millones de pesos, de esos 921.000 millones. Ese es el principal componente. 100 menos 33, ¿cuánto quedan? 67, eso es lo que se va a repartir para todo el resto. Es decir, la primera prioridad es esa. La segunda prioridad, pues, lo marca el 4% para educación y un poquito más, porque también incluye educación superior. Ese es el clasificador funcional del gasto. Es 20 de cada 100 pesos. Luego están los servicios generales, que son servicios para mantener estructura del Estado básica vinculado a... Ahí está lo vinculado a defensa, territorio, relaciones exteriores, no me acuerdo de más componentes, pero básicamente creo que son los principales. Luego está salud, 8.2 de cada 100 pesos, es baja en proporción al año actual, el 2018, la inversión funcional en salud se reduce y es 4 veces menor que el servicio de la deuda. Solamente destaco esto. Si se fijan, yo voy entre lo descriptivo y dando mis tips, así que para que logren diferenciar cuando estoy en una y en otra. Bueno, yo quiero destacar esos aspectos fundamentalmente. Eso yo creo que es un aspecto fundamental porque te dice dónde está el cúmulo de prioridades dentro del presupuesto general del Estado. En el presupuesto ciudadano, en la versión que tienen del 2019, no está la distribución territorial, pero ya se ha hablado un poco de esto. Yo voy a centrarme en otros aspectos antes de ir acá. ¿Qué otro aspecto me parece relevante, fundamental discutir? Tiene que ver con la tentativa o... Vamos a ver cómo llamarle. Hay un sinnúmero de reformas administrativas al presupuesto general del Estado que se hacen de la parte tributaria y tienden a ser administrativas por el conjunto de disposiciones que se visibilizan en los diferentes articulados. Pero hay desde mi punto de vista, hay una línea bien fina entre qué es una reforma tributaria qué es una reforma administrativa y qué puede pasar como una tentativa de reforma tributaria en diferido ante la evasiva de generar una discusión abierta en materia de política fiscal. Entonces, el segundo punto que quiero rescatar es precisamente eso. Son las diferentes iniciativas en el ámbito de tributación que repercute sobre cada uno de nosotros como contribuyentes y que forman parte, digamos, de todo el conjunto de la ley de presupuesto de un año base, pero que no pasa como un debate tributario porque el debate sobre la política de gasto absorbe toda esa discusión. Entonces, ojo al dato. ¿Qué quiero llamar a la atención? 3 años seguidos con la estrategia de cobrar por adelantado en aduanas, un 50% de ITEVIS a materias primas, maquinarias industriales, bienes de capital, en cuestión, ya sea que gocen de una tasa cero o alguna exención de impuestos. Esto es un debate que ha venido en los últimos 3 años. En uno de los años la Asociación de Industria marcó un posicionamiento al respecto. Yo lo traigo a colación porque es el 3er año seguido y hay determinados sectores, por ejemplo, en cuanto a cadena textil, calzado y manufactura de cuero, zonas especiales en desarrollo fronterizo, incluyendo provincias del Cibao, que son industrias que están grabadas con este tipo de medida. Y es una medida que en principio pues pasa como de carácter administrativo, pero mi pregunta es ¿dónde está la línea divisoria entre uno y otro? Bueno, ¿qué más? Un aspecto muy importante que tiene que ver para todo el asalariado, digamos, clase media y tiene que ver con dejar de aplicar el ajuste inflacionario al impuesto sobre la renta a las personas físicas. Esto lleva también 1, 2 o 3 años. Se deja de indexar
a la carga del impuesto sobre la renta, al cómputo anual, la indexación por el índice de precio al consumidor y por lo tanto más contribuyentes entra y se amplía ligeramente la base contributiva. También esto es un aspecto que creo importante que se genere debate porque al fin y al cabo son más contribuyentes los que van a ingresar y es una medida que afecta principalmente a contribuyentes medios y cierta clase media. Y como estamos en la discusión del presupuesto en general, básicamente este tipo de debate no lo tenemos sobre la implicación que tiene. Lo otro tiene que ver con medidas sobre máquinas tragamonedas, exoneraciones, suspender las exoneraciones para la importación de máquinas tragamonedas, por ejemplo, la disposición de que el 50% de los recursos del Indotel, de los que genere, por lo que cobra el 2% de desarrollo de las telecomunicaciones, vaya directamente a tesorería. Tengan en cuenta que la propia legislación de ese organismo establece que los fondos que se recauden allí es para invertirlo una buena proporción en el desarrollo del propio sector. Entonces, ¿cómo eso altera ese objetivo en particular? Yo creo que es importante que se debata, así como también el levantar la prohibición de instalación de nuevas bancas de lotería. Yo no sé cuánto hay en Santiago, no sé si son muchos o pocos, pero esta es otra medida que se ha tomado y creo, y se establece una serie de pasos, se levanta esa prohibición y acá entiendo que hay una tentativa de amnistía fiscal a este sector, estableciendo plazos y condicionalidades de tributación por debajo de lo que debería a toda aquella que se registra durante el próximo año, estableciendo plazos. Yo creo también que estos son aspectos que no se han discutido, que no han calado en la opinión pública y que creo que es fundamental que se genere el debate y que vayan viendo cuáles son las bancas que están en sus comunidades también. Otra cosa, bueno, bienes exentos, ahora que hablamos de gastos tributarios y exenciones, hay una serie de bienes que se han incorporado en uno de los artículos sobre la Ley de Presupuesto 2019, vinculado, por ejemplo, a adicionar a la lista de bienes exentos de la reforma tributaria del 2012, algunos bienes como, por ejemplo, leche de nata, crema, agua mineral y agua mineral natural embotellada o no, ostras, pastas alimenticias. Son, digamos, pinceladas de cosas que están en esa legislación que creo que se deberían estar discutiendo porque acá algún sector está siendo beneficiario de una exención de impuestos. Y en el marco de una discusión de gasto tributario, pues creo que es fundamental, pues si por un lado hay una tentativa de amnistía fiscal a banca de lotería, por otro lado hay bienes exentos, y por otro lado, el propio Ministerio de Hacienda recuerda o enfatiza en la ley de presupuesto, le enfatiza a cada una de las instituciones públicas que Hacienda es quien tiene la última palabra para otorgar exenciones, copiando y pegando un artículo de la ley de reforma tributaria de 2012, que básicamente repetirlo. Pues ahí me hago la pregunta de nuevo, ¿por qué repetir algo que ya está literalmente puesto en la ley de reforma tributaria del 2012? Y simplemente se trae, pasa algo en la administración pública, hay nuevos permisos de exenciones fiscales, ¿por qué la advertencia ahora? Creo que es importante que también eso surja dentro del debate en el Congreso. Entonces, lo que tenemos es una serie de artículos, son como 8 o 10 artículos dentro de la ley de presupuesto que hablan en materia de tributación y que van desde exenciones a particulares, colocando a su vez exenciones, desmontando otras exenciones, la amnistía, alterando leyes de impuestos con destinos específicos, que es la ley del Indotel, y eliminando indexaciones salariales. Y yo creo que un debate productivo y constructivo podría tenerse del aporte que esto va a representar y cuáles serán
los beneficiarios y los perjudicados con esto, porque al final en toda política fiscal hay ganadores y perdedores. Otro aspecto, y ya entro al tercer punto, ahí cierro la parte por ahora para solo dar pinceladas. Otro aspecto que me parece muy relevante destacar es el asunto de la gestión de riesgos. ¿Por qué traigo a colación esto? Primero, porque como dice un poema, República Dominicana está en el mismo trayecto de los huracanes. Bueno, creo que era del sol. Yo creo que es de los huracanes, la verdad. Entonces nosotros estamos en el índice, estamos como tal en el índice de vulneración de riesgos ante desastre. El año pasado estuvimos en el top 10, en el top 10 de los países con mayor vulnerabilidad. Tenemos una situación 6 meses al año y la política fiscal no puede ser reactiva ante esa situación. Tiene que tener un rol proactivo y el presupuesto general del Estado de cada año tiene que cumplir con las normativas previstas en la Ley de Gestión de Riesgos. El Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ha sido sustituido por un fondo de calamidades públicas que asigna 10 veces menos de lo que dice la propia Ley Orgánica de Presupuesto. Está todo el asunto sobre rigideces presupuestarias, sobre que tenemos pocos recursos. Eso lo puedo entender, pero ojo al dato, que cuando se presenta una situación como la que tuvimos el año pasado de inundaciones, lluvia y la cola de dos ciclones, ustedes vieron en la que estuvimos. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es coger préstamos, se prevé unos préstamos de contingencia y al final, pues esa es la medida que se toma en materia fiscal para paliar la situación una vez la tenemos ahí. Y es necesario, y este el debate creo que es importante acá, porque justamente el Cibao ha sido la zona más afectada por las lluvias de los últimos 2 años. De hecho, hay una provincia en particular que tiene el mayor peso en cuanto al costo económico en pérdida, que es Puerto Plata, y el Cibao Norte en general ha sido muy afectado. Es fundamental tomar en cuenta cómo desde el presupuesto general del Estado se está concibiendo la preparación para eventualidades de fenómenos naturales. Y en este particular destacar que es necesario incrementar nuestros niveles de resiliencia. Y eso va desde fortalecimiento de infraestructura, apoyo al sector agrícola, etcétera. Y un punto importantísimo que está en la ley de presupuesto por segundo año consecutivo es lo vinculado al desmonte de lo que se llamó, lo que el ministro de Hacienda le llamó distorsión como tal en la medida administrativa que tomó el Ministerio de Industria y Comercio a finales del año 2015 para beneficiar a importadores de gas licuado de petróleo que tenían mayores márgenes de beneficio por tonelada métrica en el componente de precio por paridad de importación. Lo que reveló el ministro de Hacienda hace un año fue que el precio por tonelada métrica de ese flete no llegaba a $50 y los dominicanos estábamos pagando hasta $175 y que por lo tanto el gobierno tomó la medida de corregir esa distorsión como él le llamó y por ese medio nosotros íbamos a estar recibiendo, el fisco iba a estar recibiendo entre 2.500 y 3.000 millones de pesos. Y ese fondo y esa cantidad de recursos iría a un fondo especial para las víctimas y afectados por las lluvias de los últimos 2 años. Bueno, ese fondo no está visible en el presupuesto general del Estado. Y si estuviese, y aquí la pregunta, con esto cierro, si nosotros íbamos a ahorrar, íbamos a tener disponible entre 2.500 y 3.000 millones de pesos para precisamente enfrentar los efectos provocados por las lluvias y otras amenazas naturales, entonces, ¿por qué de nuevo la política de endeudamiento para enfrentar estas posibles amenazas naturales está vigente tal cual? Con préstamos que van desde 50 hasta 300 millones de dólares. Entonces, porque ya vamos a recibir una parte de dinero por recursos propios, se suponía. Entonces, estos son elementos que creo importantes que se
que al menos en el debate ampliado que se tenga en el Congreso, tal vez los legisladores le puedan hacer, puedan formularlo en el debate que entiendo se va a armar la próxima semana. Más sobre eso, no. Bueno, otro punto importantísimo para toda la región Cibao. Me voy de la parte de gestión de riesgo, entro a la parte de los recursos mineros. A ver, el extractivismo, las industrias extractivas es un componente muy importante de ingresos, tanto para el gobierno dominicano como para muchos otros en la región, en América Latina. Y en particular tenemos una gran cantidad de permisos de exploración e incluso de explotación minera en el territorio nacional. Quiero rescatar esto porque ante la relativa baja presión tributaria que se alude que tenemos, es importante, se ha priorizado incrementar ingresos por vía del extractivismo. Y durante los últimos 5 o 6 años, a partir de la renegociación del contrato con Barry Pueblo Viejo, esto es un componente que ha representado una buena parte de los ingresos del fisco, ¿no? Bueno, lo que llama la atención del presupuesto 2019 es que hay una baja considerable de los recursos que se va a recibir por concepto de Barry Pueblo Viejo. Se va a bajar, la baja representa una caída de un 56% en relación al año 2017. Nosotros vamos a recibir en 2019 menos de la mitad de lo que se recibió en 2017. La Barry Pueblo Viejo tiene ahora mismo una campaña en los medios de mira qué buenos somos, mira todo lo que hemos hecho por la comunidad y los niños están felices y todo eso. Yo solamente rescato que creo importante que se tenga en el debate presupuestario un emplazamiento, ya sea o a los directivos de la Barry o al Ministerio de Energía y Minas o alguna comisión en el Congreso que pueda pedir explicación de por qué los ingresos por concepto de minería bajan de una manera estrepitosa en menos de 2 años, cuando en la propia ley de presupuesto se establece en los documentos anexos que esa baja no tiene explicación por la caída internacional de los precios de los metales. Los metales caen, pero la proporción, según el documento de presupuesto, es de un 1.4 puntos porcentuales y aquí estamos hablando de una reducción de más de la mitad en los ingresos. Ojo al dato con esto, sobre todo porque eso afecta la provincia Sánchez Ramírez, el 5% no voy a hablar ni siquiera de eso porque eso no se cumple, pero sí creo que es importante que tengamos este tipo de discusión. Ese es el cuarto elemento. El quinto elemento, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, ya casi. El quinto elemento es presupuesto físico. A ver, el presupuesto, lo que todo el mundo habla durante los últimos 3 o 4 meses del año, desde octubre en adelante, cuando llega al Congreso, casi siempre el debate está muy centrado en la parte monetaria. Digamos que el tope de la deuda, que cuánto es para tal subsidio, tal o cual subsidio, cuáles son las rigideces, que la presión tributaria, y todo eso es importantísimo, sin duda alguna. Pero hay un aspecto que se descuida y que no forma parte del debate ordinario y tiene que ver con los bienes y servicios que están detrás de ese presupuesto. El presupuesto al final es la expresión monetaria de lo que nosotros decidimos como país que íbamos a tener, que es un Estado social y democrático de derecho. Y eso luego se lleva a una ley, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso luego viene a un plan plurianual de inversión del sector público y luego viene a la Ley de Presupuesto Anual. Bien, lo que yo quiero rescatar es ese tomo 3 del presupuesto, que no sé si los legisladores de la Comisión Bicameral lo leyeron, pero tiene importantes revelaciones sobre la política de bienes y servicios que se van a producir con esos 22 mil millones de pesos. ¿Qué quiero rescatar? Bueno, sí que es verdad, tenemos un listado de programas prioritarios, que son los 41 programas prioritarios que conectan con el plan plurianual. Eso es muy relevante, es muy importante y demuestra compromiso político en el mediano plazo.
Solamente se ha colado República Digital, que no estaba, pero bueno, ya eso es menor. No me crean. ¿Qué más creo destacar? Ustedes van a encontrar, si ven ese documento, que hay desde hace 5 años iniciativas piloto de presupuesto orientado a resultados, que es básicamente tomar indicador y ponerle presupuesto a actividades que vayan a paliar ese indicador o afectar directamente a un área de desarrollo fundamental. Si van al presupuesto 2019, la propuesta, tienen 3 programas en el sector salud, que a pesar de que reduce sus asignaciones, sí creo importante evidenciar que hay un programa de control de enfermedades prevenibles por vacuna, un programa de salud materno-neonatal en el Hospital San Lorenzo de Los Minas, y ahí nací yo, en la maternidad de Los Minas, y en el programa de reducción de crímenes y delitos del municipio de Los Alcarrizos. Entonces, eso es importante porque es una medida piloto, pero identifican una serie de problemáticas y a partir de esas problemáticas colocan determinada cantidad de recursos que se asignan, no porque de un año a otro hay un criterio incremental de asignación de recursos, sino porque han identificado y costeado cuánto se necesita para eso. Y lo que se espera es que en los próximos 2 años, pues entonces bajen esos índices que tenemos en cuanto a indicadores de sanidad. Y también hay iniciativas en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación, que sí ejecutan presupuestos por productos y servicios de una manera más o menos bien, o al menos en la planificación. Pero lo que quiero resaltar con esto tiene que ver que si nosotros tomamos programa por programa de los 22 ministerios, los órganos del gobierno central y las instituciones descentralizadas y autónomas, si comparamos asignación de gasto con bienes y servicios que se van a generar durante un año, hay diferencias bastante considerables entre uno y otro. Por ejemplo, para el año 2019, apenas 103 de 265 programas, eso es menos del 40%, a nivel de gobierno central, justifican sus asignaciones en el presupuesto físico. Y esas son instituciones que tienen asignado un monto a un programa X, pero no dice cuáles son los bienes y servicios vinculados. Si, por ejemplo, el programa de estancias infantiles se le asigna 100 millones, pues tiene que decir cuántas estancias va a generar, cuántos niños van a tener cobertura y cuántos centros CAFI se van a instalar en el territorio. Bueno, pues eso es un buen ejemplo, pero hay muchísimas otras que no dicen nada. Y acá una institución que casi no dice nada de todas es el Ministerio Administrativo de la Presidencia, institución que maneja una importantísima cantidad de recursos, alrededor de 20.000 millones de pesos, y que tiene mucho que explicar sobre su estructura de gastos. Solo por traer un caso. ¿Qué más podemos decir? Que de todo el presupuesto nacional, de esos 921.000 millones de pesos, alrededor solamente apenas se representa esa producción de bienes y servicios en cuanto a programas y estructuras de presupuesto físico, apenas representa el 24.5% del presupuesto general del Estado. Es decir, solo 1 de cada 4 pesos del presupuesto general del Estado está justificado en bienes y servicios. Pero bueno, alguien puede decir, es que tienes que quitar la deuda, porque no puedes contar la deuda, porque obviamente hay que ser más objetivo. Entonces, vamos a ver, quitamos la deuda. Si quitamos el componente del servicio de la deuda, todavía tenemos que solo 1 de cada 3 pesos se está justificando en el gasto primario. Esto es un asunto fundamental porque ese presupuesto físico es el que conecta con el plan plurianual y a la vez con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Que ahí voy. Estrategia Nacional de Desarrollo. Si ustedes comparan, esto no se va a ver bien, pero bueno, le voy a dar el dato en general. Para el año 2019, apenas el 25% del presupuesto general del Estado
estará dedicado a cumplir los compromisos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Toman el tomo 3 del presupuesto físico, comparan cada una de las líneas de acción entre ejes, objetivos generales y objetivos específicos y los montos que están vigentes para cada una. Para este año 2018 son unos 237,000 millones de pesos, eso es un 30% del presupuesto nacional, un 30%, del gasto primario, y para el año 2019 esa proporción baja alrededor de un 25, baja hasta 227,000 millones de pesos. Eso quiere decir que todavía hay una gran brecha entre los objetivos de desarrollo y las asignaciones anuales que se hacen en el presupuesto general del Estado. Entonces, la idea fuerza que quiero transmitir aquí es, si vamos a la Estrategia Nacional de Desarrollo, solo el 25% está justificado en el presupuesto de 921,000 millones y si toman el gasto primario es menos del 40%. Sí quiero llamar la atención que la única actividad que no aparece con costeo, el único objetivo general que para el año 2019 no aparece costeado en el único objetivo general de la Estrategia Nacional de Desarrollo que no aparece costeado en el presupuesto 2019 es uno que se llama Democracia Participativa y Ciudadanía Responsable. Ahí se deben de generar un sinnúmero de mecanismos para garantizar pues, que el sentido participativo de la democracia, aparte del representativo, pues sea escuchado y que también se generen mecanismos de participación social. Para el año 2019 ese es el único objetivo general que no aparece con financiamiento en el presupuesto general del Estado. Más cosas, ya voy cerrando, lo prometo ya. Bueno, en base justamente a evidenciar el presupuesto físico y cómo se ven asimetrías entre la programación de bienes y servicios y la programación financiera o monetaria de los recursos, es que diversos sectores han hecho propuestas de modificación al presupuesto 2019. En particular, yo destaco dos con las cuales hemos trabajado directamente, que es Casallá, de Foro Ciudadano, y su iniciativa de asignar un 1% del PIB a la vivienda, y otro, ADESA, que es la Alianza por el Derecho a la Salud, que ha visto la reducción que ha ocurrido de un año a otro en el presupuesto en salud, y bueno, y tiene toda una serie de demandas en favor de la salud pública. Ambos colectivos han presentado propuestas ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. En el caso de Casallá, pues la Comisión de Presupuesto, que tiene 18 miembros, 18 integrantes, fue recibido y se presentó esa propuesta de reasignar al menos alrededor de 40,000 millones de pesos del presupuesto 2019, que actualmente incrementos de un año a otro no están justificados. Nosotros vamos a publicar a principios del próximo año un estudio que es la continuación del Se Buscan, que creo que algunos lo tienen por acá, y que precisamente uno de los puntos centrales que toma en cuenta es esta poca proporción del gasto que está justificado en bienes y servicios. Y no voy a hablar, bueno, la de la dimensión territorial, una cosa es lo que está, es decir, la cuestión es cuánto se le asigna, cómo se distribuye la asignación geográfica de la inversión pública, y otra cosa es los criterios a partir de los cuales tenemos que decidir cómo se va a asignar, si es el criterio por aporte o si es el criterio por necesidades. Esa discusión la voy a aparcar para la discusión y solamente voy a citar de que, como ya se ha evidenciado, hay una alta proporción del gasto en de la inversión pública, básicamente en infraestructura, que se concentra en la región Osama, y que otras regiones, incluso con similar niveles de población, incluso superior, pues tienen proporciones menores.
De acá, yo también, y también está qué otro criterio asignar, y eso es importante que se tome en cuenta, si es el criterio por la cantidad de habitantes, si es el criterio por los niveles de pobreza, y aún por los niveles de pobreza es por la cantidad de pobres o por la proporción, como bien cita Magdalena. Y en este caso es un debate pendiente, pero que creo que hay que echarlo fundamentalmente cuando se ve el tipo de inversión que se hace por provincia. Les animo a que vean el documento de presupuesto que está publicado, qué es esa inversión pública que hay para su provincia, para Santiago en particular, ahí está, y cómo eso cala según los objetivos y las necesidades que la propia población identifica. Otra cosa, perspectiva de género y generacional, simplemente destacar, tenemos una deuda histórica en 2 puntos que son fundamentales para explicar desigualdades en el país. Esto lo voy a dejar para hacer un comentario más adelante, pero me parece que es uno de los puntos débiles de la propuesta de presupuesto durante los últimos años, es equidad de género y perspectiva generacional. Y sobre el último punto, que es gobernanza fiscal, rápidamente destacar. Primero, he escuchado la explicación sobre todo el sistema de inversión pública. Me parece muy pertinente que exista esta intención y estos planes a corto y mediano plazo. Yo solo llamo la atención que hace 12 años que la ley de inversión pública llama a los consejos de desarrollo provinciales, regionales, municipales. No me queda claro si los consejos de desarrollo municipales y provinciales que articula la decisión del territorio, del tipo de inversión pública en su zona con el presupuesto nacional, no me queda claro si eso está vigente ya, si ya hay iniciativas, digamos, piloto para ello, pero creo que es un punto importantísimo porque eso es lo que conecta la participación, los mecanismos de participación de la gente a nivel local con la decisión en el presupuesto nacional, y es lo que contribuye a descentralizar la decisión, que es algo importante que tenemos que hacer. Hay un cronograma presupuestario para el presupuesto del año 2019 y el del año 2020 sale en marzo, y creo que es importante que si se tiene la tentativa desde el territorio de tener espacios de toma de decisiones para el presupuesto del Estado, pues que visibilicen pues qué tipo de decisiones, cómo se activa el Estado para tomar las decisiones durante los próximos 5 meses sobre el presupuesto del año próximo, y creo que esa es una buena oportunidad para cada uno. El rol del Congreso, ayer fue presentado el presupuesto, el informe favorable como tal, y se espera que la semana próxima se discuta. Llamo la atención de algo. Santiago tiene 2 representantes en la Comisión Bicameral de Presupuesto, que son Víctor Enrique Mencía García, ¿no?, y Ramón Dilepcio Núñez Pérez. Yo creo que es fundamental que esos legisladores sean parte del debate presupuestario aquí en la provincia y en la región. Santiago, la mitad de los representantes, la mitad de los legisladores que están en la Comisión Bicameral de Presupuestos son del Cibao, y creo importante que se emplacen como tal a que den cuenta sobre cómo están viendo el sistema de inversión pública en el territorio y que la ciudadanía tenga ese diálogo con ellos. Y en dado caso, pues si hay otros legisladores, creo que aquí hay 2, pues también podrían presentar su entrada a la Comisión Bicameral, que creo que allí hace falta mucho debate. Y por último, yo quería hablar del Consejo Económico y Social, pero lo voy a dejar para un comentario, porque me parece fundamental que Santiago no se quede atrás en la reestructuración del CES para luego tener un debate fiscal ampliado. Santiago y la región del Cibao en general. Bueno, muchas gracias y nada.